Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañen. En esta ocasión hablaremos del derecho de réplica. Y para ello me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Raúl Trejo del Arbre. Querido Raúl, gracias por estar con nosotros. Con enorme gusto, Elisa. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y experto en temas de comunicación y, por supuesto, en el de derecho de réplica. Y también está con nosotros Vladimir Duarte. Vladimir, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias, Elisa. Vladimir es secretario auxiliar en la ponencia del ministro Lainez, también experto en el tema porque te tocó ahí hacer un proyecto muy interesante, importante sobre este tema, Vladimir, y empezaría por lo básico. Hemos hablado de derecho de réplica desde hace muchos años. Se ha plasmado también en las leyes. Raúl, se ha avanzado, pero ¿qué tanto se aplica? Se aplica mal, se aplica poco, es uno de esos derechos elementales de la sociedad, pero que mucha gente ni siquiera conoce y no acude a las instancias para poderlo poner en práctica. A ver, la réplica es el derecho que tiene un individuo a responder ante un señalamiento que se ha hecho en un medio de comunicación y que le afecta directamente. Es un derecho de la sociedad ante medios de comunicación, hay que recordarlo, que son por su misma naturaleza tecnológica unidireccionales. Este programa que estamos haciendo aquí en las instalaciones de Justicia TV lo hacen pues Elisa y los compañeros camarógrafos, los productores, quienes están aquí. No cualquiera puede venir a hacer el programa de televisión, no cualquier ciudadano puede tener acceso a los medios de comunicación, y por eso cuando en un medio se alude a una persona o se dice algo desfavorable a sus intereses, a su fama pública, a su condición humana, vaya, esa persona tiene derecho a responder ante lo que se ha dicho de ella y aclarar una información si es que resulta falsa. Bueno, ese derecho tan elemental ha funcionado poco y mal en los medios de comunicación, aunque debo decir, y esto el maestro Vladimir seguramente lo sabe mucho mejor que yo, en la legislación mexicana el de réplica es de los primeros derechos establecidos respecto de los medios de comunicación, solo respecto de la prensa. En la ley de imprenta, que se promulgó en 1917, en marzo, si no me equivoco, ya hay un recurso para que la gente afectada por lo que se dice en un periódico pueda ejercer su derecho de réplica, pero esta ley, igual que en otros de sus artículos, algunos, qué bueno que no se aplicaba, casi nunca se ha cumplido. Luego te cuento una experiencia que yo mismo tuve cuando quise ejercer mi derecho de réplica ante un periódico muy conocido. Sí. Estaba en la ley y no se aplicaba, y por eso es un pequeño avance que ahora tengamos desde hace ¿cuántos años? Desde 2008 se incorpora en la Constitución 15 ya. y en 2015 ya se regula concretamente en la ley, ¿no? Esta legislación específica que yo diría tiene muchos bemoles, pero antes que nada hay que conocerla. Entonces, el derecho de réplica aparece en distintas versiones desde hace muchos años, incluso en la ley de imprenta se podía hacer uso de ella con sus reglas particulares. A partir de 2008 se plasma ya en la Constitución. Así es. ¿Y qué sucede, Bueno, Vladimir? se establece en el artículo 6 de la Constitución que el derecho de réplica se garantizará y se ejercerá conforme a las leyes, pero sucede que no se reguló, sino hasta 2015 se emite la ley. Entonces, conforme a las leyes, pero bueno, de aquí a que tengamos las leyes, ¿no? Pues vacío, o las básicamente. reglas, ¿no? Se queda ahí en el vacío. Entonces, 2008 en el sexto y 2015 Ya, se se plasma. publica en el Diario Oficial de la Federación la ley y ya, digamos, hay todo un marco normativo que permita a la persona poder ejercer este derecho frente a los medios de comunicación. A ver, y en ese sentido a mí me gustaría que nos pudieran platicar e informar
¿En qué consiste exactamente ese derecho? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, a mí me han dicho, oye, Elisa, es que yo quiero derecho de réplica porque entrevistaste a Perengano y me mencionó. Yo he revisado la ley y digo, bueno, no es derecho de réplica, pero con mucho gusto, o sea, no caes en esta condición de derecho de réplica porque pues no se dijo nada falso, no sé, lo que dice la ley, pero con mucho gusto, por supuesto, como un ejercicio profesional de periodismo, te invito y platiquemos. Todas las voces son bienvenidas, pero ahí creo que también hay mucha confusión en donde a veces dicen derecho de réplica y no necesariamente derecho de réplica, pero sin duda hay que abrir los espacios. Ok, pues bueno, precisamente la acción de inconstitucionalidad, que es un medio abstracto, digamos, sale una ley y un grupo o un órgano legitimado, digamos, un partido político, en este caso fueron dos partidos políticos, la CNDH, impugnan la ley por una regulación deficiente del derecho. Plantean muchísimas cosas, pero concretamente lo que resuelve el Pleno y la disyuntiva o la problemática que se enfrenta es determinar los alcances del derecho de réplica, ¿no? ¿Qué fue la cuestión aquí? El primer planteamiento es determinar qué es el derecho de réplica. ¿Qué es lo que hace la Corte? En primero decir, hacer un estudio de cómo se regula, qué es un medio equilibrador para la persona que no tiene acceso al medio de comunicación, de difundir también su versión de los hechos. Claro. ¿Contra qué tipo de información? No necesariamente información agraviante, sino información falsa o inexacta. Exacto. Y en función de lo falso e inexacto es donde se configura el agravio hacia la persona. Entonces, pues ahí la Corte dice, había varias preguntas donde, por ejemplo, ¿entra en tensión con la libertad de expresión de los medios de comunicación, por ejemplo, o no? Hay latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el derecho de réplica es muy restringido porque básicamente la Corte de Estados Unidos concluyó que estarían obligando al medio de comunicación a publicar información que no le correspondería o que no publicaría conforme a su política editorial. Otras latitudes mucho más, digamos, favorables hacia el honor y la reputación, como en Francia, Sí. donde es mucho más amplio, ¿no? Aquí en México nos pusimos un poco en un punto más intermedio. El Pleno creo que tomó una decisión muy acertada, donde interpretó el derecho de réplica en función del derecho a la libertad de expresión como complementario, no como un límite, sino dada la preponderancia que tiene el medio de comunicación en el mercado de ideas, que esto también se hizo no de la noche a la mañana, sino de criterios propios que tiene la Corte, donde se reconoce el papel preponderante del medio de comunicación y en función de esto se le da la oportunidad a la persona de dar su versión de los hechos que le aluden, que son falsos o inexactos, y que tenga esta posibilidad de llegar al resto de la población y ya que, bueno, sea la propia población la que se genere su propio punto de vista con las dos versiones, ¿no? Y qué interesante este mundo. Bueno, en general el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, hemos visto resoluciones interesantísimas aquí también en nuestro país en relación a esta necesidad de que la libertad de expresión sea al máximo, por supuesto, y con las mínimas restricciones, ¿no? En el sentido de que, pues sí hay límites, pero tienen que ser lo menos. Y en este contexto, Raúl, ¿cuál ha sido en la práctica el ejercer este derecho de réplica para también garantizar libertad de expresión, derecho a la información? Tú decías, la verdad es que muy poco. ¿Por desconocimiento o por qué? Por indolencia de la sociedad, pero antes que nada por esa mezcla de prepotencia, autoritarismo y unilateralidad que suele haber en los medios de comunicación, Las sobre todo resistencias comerciales. internas. En los medios hay muy poca propensión a la autocrítica y en los medios hay mucho desdén por las solicitudes de otros para entrar a replicar. Esta es una historia que viene de muy atrás, pero yo te diría que por lo menos desde hace pues, 30, casi 40 años, distintos grupos de la sociedad en diversos momentos dijeron, en México tiene que haber un derecho de réplica fácil de acceder a él, aplicable a todos los medios y no solo a la prensa escrita, y que sea obligación de los medios cumplir.
Las empresas privadas de comunicación suelen decir que la réplica es un asunto que ellos deben decidir. Sí. Es un asunto de nuestra conciencia, dicen, de nuestros códigos de ética. Y está muy bien que haya códigos de ética y que en esos códigos se diga que una de las obligaciones deontológicas de los medios es dar réplica a los actores de la sociedad afectados por lo que ahí se ha dicho, pero esto no debe depender de la buena voluntad o mala de los dueños o los operadores de los medios de comunicación. Y de estas dos concepciones, de aquellos que dijimos muchos años, en la legislación debe estar completamente claro que hay derecho ciudadano a la réplica, y de los empresarios que dijeron no, eso es una atribución nuestra que nosotros damos según nuestros criterios, se derivó un largo litigio en proyectos de ley, comparecencias en las cámaras legislativas, demanda de ciudadanos. Yo te diría que decía desde comienzos del siglo pasado que esto estaba en la ley de imprenta, pero no se cumplía. En la legislación electoral, muchos años después, se dijo que había derecho de réplica, pero solamente para los partidos y candidatos. El resto de los ciudadanos estábamos en una situación de desventaja ante aquellos que competían de manera por los cauces electorales. En el año 2002, en un decreto muy tristemente célebre que expidió el presidente Vicente Fox, se decía, puede haber derecho de réplica, pero supeditado a la aprobación de los radiodifusores y el radio y televisión. No era tal derecho, pero se mencionaba por lo menos la Constitución, como o sea, se decía. supeditado finalmente, lo que comentabas, a expensas de la buena o mala voluntad de los concesionarios. Se decía, en cada medio de comunicación electrónica habrá una ventanilla que la gente puede tocar y solamente se puede acceder a ese derecho si el medio está de acuerdo y siempre y cuando no se haya indicado la fuente de la información que es motivo de la inconformidad del ciudadano. Si se decía, el señor Pérez dice que el señor Rodríguez es ladrón, allá había una fuente y entonces no había posibilidad de derecho de réplica. Pero esto causó tanta desazón y era parte de las muchas inconformidades ante el sistema monopólico de medios que teníamos en México, hablo de la radio y la televisión, que en el año 2012, cuando llega el gobierno del presidente Peña Nieto, se suscribe un documento muy famoso por muchos motivos, el Pacto por México, y aparte de muchas cosas muy polémicas, un apartado del Pacto por México suscrito por el presidente, por el PRI, por el PAN y por el PRD, decía, nos comprometemos a que se reglamentará el derecho de réplica que ya estaba en la Constitución. En ese pacto por México tan polémico por el tema de cómo se tenían que tratar los asuntos de inseguridad y no hubo ahí muchos puntos que sorprendían o nos sorprendían a varios, pero se incluyó entonces ahí. Se incluyeron reformas para los medios y de ahí resultó la actual ley de radiodifusión y telecomunicaciones, que tuvo un proceso diferente, fue precedida por una reforma constitucional, y el derecho de réplica, que allí estaba en el Pacto por México, recibió un tratamiento aparte. En el año 2013, si no me equivoco, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de derecho de réplica y el Senado tardó 2 años todavía, hasta 2015, en aprobarle el mismo, que es esencialmente la ley que tenemos ahora. ¿Qué define esta legislación? Primero, que se reconoce que hay derecho de réplica y se establece un procedimiento judicial para que la gente afectada por lo que se ha dicho en algún medio pueda acceder a este derecho. En las ventajas de esta ley creo que radican al mismo tiempo sus dificultades. Me explico. Ante la cerrazón de los empresarios que decían en mi medio no hay réplica salvo cuando yo quiero, los legisladores dijeron pues entonces que sea un asunto que diriman los jueces. Y aunque me da pena decirlo porque estamos en el espacio de comunicación del Poder Judicial, la verdad es que hay amplias franjas del Poder Judicial, sobre todo aquellas a las que tienen derecho, a las que acceden en primera instancia los ciudadanos de a pie, que son profundamente tortuosas. Quienes hemos tenido la desdicha de acudir a un juicio por el tema que sea, sabemos lo lenta que es la aplicación de la justicia, lo tortuosos que son los procedimientos, los enormes rezagos que hay en los juzgados. Y entonces los legisladores de todos los partidos, me acuerdo que en esto lo propusieron entre otros Alejandro Encinas, que estaba en el PRD, o en Morena, en el PRD, Javier Corral, que estaba en el PAN, ellos dijeron
que haya un procedimiento judicial expedito para que los ciudadanos puedan acceder al derecho de réplica cuando los medios de comunicación se los nieguen. A mí me parece que eso fue un error. A mí me parece, y lo dije en su momento, ¿Por qué? ¿Por qué? que tenía que haber habido una instancia más sencilla, una comisión especial, se habló de la Comisión de Derechos Humanos o del Instituto de Telecomunicaciones, para el caso de los medios electrónicos que ya existía. El caso es que hoy, si yo quiero pedir derecho de réplica y un medio me la niega, puedo ir a un juzgado. La ley dice que el juez debe emprender un procedimiento más rápido que el habitual, pero esto muy pocas veces ocurre, y acudir a un juzgado implica que yo tengo una garantía, pero tengo que contratar a un abogado, tengo que tener mucha paciencia, tengo que pagar gastos judiciales, a lo mejor en algún momento puedo hacer valer mi derecho de réplica. Es mejor que exista ese cauce que no exista, pero yo creo que sigue siendo una ley difícil de cumplir. Un camino lento, un camino que además, pues con el impacto que puede tener una declaración o alguna información inexacta o falsa en los medios de comunicación, la forma de defendernos como sociedad de ello, pues está totalmente desequilibrada, digámoslo de esa manera, porque y si se tardan, no sé cuánto tarde en resolver algún juzgado de derecho de réplica, pero me imagino que el tiempo también ahí impacta de manera negativa para una información que puede circular ampliamente y después de no sé cuánto tiempo decir, mire usted, aquí es su derecho de réplica. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Vladimir? Bueno, es que sí es una realidad. O sea, la justicia federal está muchas veces rebasada en cuanto a carga de trabajo y lo que necesitas en la réplica es expeditez, es lo más rápido posible. La ley creo que sí tiene varios aciertos porque sí permite una primera instancia frente al medio de comunicación de hacerlo. Sí. Pero si tienes un medio de comunicación que está constantemente negándose y haciéndolo difícil, porque sí, digo, sí hay unas cláusulas en el artículo 19, me parece, que le permiten excusarse o no publicar la réplica o negarla. Pero finalmente, pues eso pueden justificarlo, hacerlo de manera injustificada y retrasar el proceso de réplica, ¿no? Lo que tú necesitas en el proceso de réplica es la expeditez para que pues, tenga efectividad la noticia o la información que tú vas a comunicar, ¿no? ¿Qué opino yo? Me parece que finalmente sí hay una serie de sanciones en caso de que no cumplan o que lo hagan de manera injustificada los medios de comunicación, pero creo que sí hace falta tener, haría más falta muchos más elementos como para hacerlo más rápido, ¿no? Sí, y además este derecho de réplica tiene que tener el mismo impacto que tuvo la información. Bueno, eso sí está, sí se que establece afecta, ¿no? Sí, claro, o sea, está determinado ahí que tiene que ser en el mismo espacio, por ejemplo, en los impresos, en el mismo lugar, en el mismo espacio, con la misma magnitud, la misma cantidad de caracteres, si es el caso, o si es un medio como un medio de comunicación televisivo que abarque el mismo espacio en el que se utilizó o se difundió la información inexacta, ¿no? claro, y el punto es, a ver, también tal vez ahorita está tardando mucho porque se están estableciendo criterios y se está dejando o dando nuevos sentidos a lo que establece la ley, ¿no? Sí es cierto, tienes que tener el mismo espacio, la misma cobertura. Si se dio una información falsa o inexacta en una revista, por ejemplo, y te quieren mandar la réplica hasta atrás, naturalmente eso lo puedes llevar a litigio y a juicio. Ajá. Y eventualmente se van a ir dando los suficientes criterios, las sanciones y se va a normalizar el hacer uso del derecho de réplica en México, pero la verdad es que todavía estamos en una etapa muy pronta o muy nueva, ¿no? Lleva desde 2015 que empezó a aplicarse la ley. Sí. Entonces, es cuestión de paciencia. Supongo que eventualmente el Poder Judicial ya ha ido cerrando muchos criterios, muchas lagunas normativas que tenía la ley o muchas cuestiones que se daban en interpretación. Ya, por ejemplo, antes era una causal para negar la réplica el hecho de que la información viniera de una fuente oficial o de un servidor público, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué implica esto? Que estaban blindando la información oficial. Si un boletín o una autoridad da una información falsa, inexacta, mañosa,
que aluda a una persona. Que alude a una persona. No se podía hacer derecho a la réplica porque venía de una autoridad. Si el medio de comunicación lo así aceptaba, era. lo podía negar, por supuesto. Ya se declaró inconstitucional eso en la Corte. Entonces, bueno, ya hay un criterio, ya los jueces, en caso de que un medio de comunicación quiera utilizar esa causal para negarse, bueno, ya. Yo no veo tan desacertado o tan mal que el Poder Judicial esté como parte en este proceso para garantizar el derecho de réplica, porque si no, ¿quién más te lo puede garantizar? El juez, al final de cuentas, su decisión es vinculante. Los jueces del Poder Judicial de la Federación, pues, sí. Tienes que cumplir, medio, tienes que cumplir. Ahora, lo ideal sería que desde un primer momento el medio acceda a ese derecho de réplica. He comentado que a mí me ha ocurrido que me llaman y me dicen, oye, Elisa, es que esta persona habló mal de mí, yo quiero derecho de réplica. Bueno, me parece que no cae en los criterios de derecho de réplica, pero por supuesto que ven y da tu versión, ¿no? Pero es muy difícil poder acceder como ciudadanos. Y en otros momentos sí, en algún momento me pidieron derecho de réplica con base en la ley, con los criterios, y tenía todo el derecho la persona de tener ese derecho de réplica, y así sucedió. Pero tendría que ser así. Los medios de comunicación tendríamos que dar el espacio de manera inmediata. Entiendo que si no sucede así es cuando se acude al Poder Judicial, ¿no, Raúl? Y tú comentabas que también has tenido experiencias al respecto. ¿Cómo te ha ido? Sí, mal y bien, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque ha habido una larguísima trayectoria de exigencias de grupos ciudadanos y académicos para que haya derecho de réplica, porque ha tenido que intervenir el Congreso y luego el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, esencialmente porque en México tenemos medios de comunicación que no están acostumbrados a respetar el derecho de réplica. En otros países esto no es una causa que suscite tanto litigio, porque de manera natural, cuando hay realmente agravio o interés afectados o un ciudadano que es mencionado y al cual no se le permite responder, los medios suelen dar curso a esta réplica. Este ha sido el problema fundamental y esa suerte de patrimonialismo que los dueños de los medios tienen sobre los espacios de comunicación, que a veces son concesionados, en el caso de la radio y la televisión, que a veces son propiedad suya, en el caso de los impresos. Yo te decía hace mucho tiempo, justamente cuando estábamos discutiendo las consecuencias de la legislación que prohibía la propaganda con fines políticos que no compraran los partidos, hubo un gran litigio y las televisoras se opusieron a esto, y hubo un grupo de intelectuales muy queridos y respetados, casi todos ellos, que estuvieron de acuerdo en respaldar a las televisoras. Algunos tuvimos una posición diferente y yo escribí en mi columna del diario La Crónica, que ya escribía desde entonces, defendiendo a esta reforma legal. Y hubo un antiguo colega mío que acaba de morir, Jaime Sánchez Uzarrey, y lamenté mucho su fallecimiento, porque fuimos compañeros en la universidad y discutimos mucho y no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero discutíamos en buena ley. Jaime publicó en Reforma una columna suya un sábado titulada El profesor Trejo, que ese soy yo, que estaba repleta de alusiones a mi texto. Él fue mi alumno muchos años antes en la facultad. Vaya, era evidentísimo que yo estaba aludido en ese texto desde el título. Y yo llamé al periódico Reforma, hablé con René Delgado, que es el subdirector, y me dijo, sí, cómo no. Y yo seguí las reglas de la ley de imprenta, que decía que tenía derecho a publicar un texto hasta del doble de extensión del texto que se iba a rectificar. Hice un texto del doble. Me dijo René, está muy largo, es muy extenso. Lo reduje a la mitad, exactamente del tamaño del texto donde se me aludía, que había aparecido en el periódico. Y me dice el subdirector de Reforma, fíjate que consultamos con el Consejo Editorial y decidieron que no van a publicar tu réplica. En un diario que hay quienes piensan que está siempre orientado por parámetros éticos, en ese caso no. Y yo tenía dos opciones. Una era contratar a un abogado y seguir un litigio que en 2 o 3 años yo hubiera ganado sin lugar a dudas, después de gastar unos 300,000 pesos, por lo bajo. Y la otra
fue publicar en mi espacio, en el diario Crónica, Sí. la respuesta que Reforma no me publicó. Hiciste lo segundo. Claro, y por supuesto, yo jamás culpé de eso al autor del texto, a Sánchez Sarrey. Él publicó con todo su derecho un texto donde me aludía, y yo creo que los lectores de Reforma se hubieran beneficiado de que apareciera mi respuesta. Sí. Eso es a lo que quería llegar, más allá Sí. de la anécdota y mi caso personal. El derecho de réplica, aparte de una prerrogativa de los ciudadanos, es parte del debate público, es parte del derecho a la información, y la gente que leyó una columna tiene derecho a conocer el punto de vista diferente Así es. de quien replica a ella, y eso no se cumple en muchas ocasiones. Y te sirvió para reportear y Bueno, platicarnos el caso también, ¿no? O sea, un testimonio muy importante. y hay muchos más de mucha gente, Sí. que debo decir que en muchos otros casos, en muchos otros periódicos, cuando se me alude, escribo una respuesta y se publica. Sí. Así debería ser en todos los casos. Sí. No se me ocurre. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque quiero entrar a temas de debate y discusión en relación al derecho de réplica. Por ejemplo, has comentado, Raúl, de medios comerciales, ¿no? ¿Qué sucede con los permisionarios? ¿Qué sucede con los medios públicos? Realmente tenemos públicos, pero ¿qué sucede cuando los medios públicos no son públicos y se vuelven brazos de propaganda, por ejemplo? Y entonces ya tienes ahí un sesgo importante. ¿Qué sucede cuando desde las versiones oficiales, desde las grandes autoridades, se difama, se calumnia, se dicen mentiras o se dan noticias imprecisas? ¿Qué sucede con las redes sociales también? Una pausa y volvemos con estas reflexiones. No se vayan. Bueno, y continuamos en esta charla sobre el derecho de réplica. ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto ejercemos este derecho como sociedad? ¿Qué tanto se otorga, se cumple? No se otorga, se cumple por parte de los medios de comunicación, pero también por parte de las autoridades. ¿Podemos ejercer este derecho de réplica frente a autoridades y no nada más privados? ¿Qué dice la ley? ¿Estamos cubiertos, Vladimir? Yo pensaría que sí. Y de hecho, ya hay un criterio de la Corte al respecto. En la acción de inconstitucionalidad sí se interpretó, porque los sujetos obligados pues, son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores de noticias independientes, pero también cualquier otro sujeto que tenga como esta categoría similar, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que ver esto? Lo que interpretó la Corte fue que esta disposición era precisamente dejarlo abierto debido a los cambios evolutivos que puede tener. Tecnológicos, ¿no? El tema de las redes, por ejemplo. Claro, a lo mejor hay alguien que tiene un canal de YouTube que tiene una audiencia de millones, miles, cientos de miles de personas. No es un medio de comunicación formalmente, pero tiene un monopolio o digamos una fuerza muy amplia dentro del mercado de ideas. Y pues justo esa disposición permite que este tipo de actores puedan entrar como sujetos obligados de la ley. Y por supuesto, pues con todas las consecuencias que conlleva, ¿no? Y en caso de que una autoridad pública también esté fungiendo de esa manera, teniendo una función en el mercado de ideas, en los medios fungiendo como medio de comunicación, también podría ser sujeto de derecho de réplica. A lo mejor no como un medio concretamente, no una agencia de noticias, pero sí con como este sujeto mucho más amplio, ¿no? Estamos viviendo además un momento muy particular en México porque no tengo memoria de que así hubiera sucedido en algún otro periodo en donde el titular del Ejecutivo Federal, Raúl, por ejemplo, dice: yo voy a ejercer mi derecho de réplica. E informa, y en algunas ocasiones desinforma también. Ha habido ya algunas expresiones de falta de precisión sobre lo que se dice en esta
tribuna tan poderosa con tal difusión como pueden ser las conferencias mañaneras. Incluso ya una senadora, Xochitl, acudió a las instancias judiciales y con un amparo fue a presentarse y dijo el presidente que ella organice su conferencia mañanera y aún con un amparo, con una decisión judicial que es vinculante, como lo comentabas, Vladimir, pues dijo no, y no hubo tal. Estamos viviendo tiempos inéditos, Raúl, nuevos, no sé cómo Inéditos que a lo mejor van más adelante que nuestras leyes y sin duda van mucho más allá de las peores pesadillas que pudimos tener acerca de el autoritarismo de nuestros gobernantes. El presidente López Obrador dice mentiras todos los días. Todos los días. No lo digo yo, está contabilizado, hay gente que se dedica a esto. Todos los días hay docenas de afirmaciones que están colmadas de falsedades. Y a veces las falsedades que dice el presidente tienen destinatarios directos. La senadora Xochitl Gálvez, como todos recordamos, considera que lo que se dijo en una de las muchas conferencias repletas de mentiras que dice el presidente todas las mañanas, le afecta personalmente. Ella dijo, quiero replicar, sobre todo aludiendo a esa costumbre del mismo presidente López Obrador, que todo el tiempo dice, yo ejerzo mi derecho de réplica. No, él es el presidente. Él tiene una tribuna todos los días. A ver, y ahí voy a hacer nada más una acotación breve y ahorita te dejo continuar con esta idea, Raúl. El titular del Ejecutivo Federal, un presidente de la República, con esta figura constitucional, ¿ejerce derecho de réplica? ¿O más bien tiene la obligación de informar? O sea, no sé incluso si esa figura aplica a la figura presidencial. Yo diría que tiene obligación de aclarar y de informar, por supuesto. A lo mejor, pero esa es una discusión diferente, podemos reconocer que el titular del Ejecutivo, como cabeza del Estado mexicano, tiene derechos disminuidos. Por ejemplo, su derecho a la privacidad es menor que el de un ciudadano común. Esto está reconocido por la Corte. La Corte no ha discutido el derecho de réplica del presidente de la República. Sería interesante. Sí, bueno, esta es como una pregunta ahí, pero hice ahí una acotación de decir... Hemos cargado en nuestra Corte demasiadas asignaturas. Sí. Esto es un asunto... Pero es una discusión incluso interesante y pendiente, ¿no? Técnicamente interesante. Pero bueno. Y llegó la señora Gálvez, ella consiguió su amparo judicial y el presidente se desdijo. No solo mintió primero y ofendió a la senadora, sino que no cumplió su propia palabra. Eso queda registrado. Pero más allá de eso, yo no estoy seguro de que con base en la ley del derecho de réplica que la estamos comentando, un ciudadano se puede conformar por lo que dice el presidente en su conferencia en Palacio Nacional, porque el presidente, si bien es un actor de un medio, no es un medio de comunicación. En rigor, aunque es el comunicador más conocido del país, no trabaja para un medio. Se le puede recurrir judicialmente con otros argumentos a partir de otros ordenamientos legales, seguramente, pero creo que en el derecho de réplica no es el conducto, al menos no encuentro la ley de justificación suficiente. Sí, en cambio, la senadora Gálvez o cualquier ciudadano calumniado que en las conferencias mañaneras podría ir a la oficina del Canal 11 o del Canal 14, el Sistema Público de Radiodifusión, y decir, oigan, ustedes transmitieron un mensaje que me difama. Tienen la obligación de transmitir mi réplica. Y ahí sí creo que no habría cómo eludir la obligación de estos medios de comunicación, que son, dicho sea entre paréntesis, y creo que es a lo que quiere llegar Elisa, son medios de carácter público, son medios del Estado mexicano, que por desdicha han retrocedido respecto de lo mucho que habían avanzado los medios de este carácter público, y hoy funcionan, hablo del Canal 11 y el Canal 14 fundamentalmente, como medios de propaganda. En esta discusión, Vladimir, me imagino que surgieron estas y muchas otras dudas en esta discusión que hubo dentro de la Corte y los parámetros jurídicos, que siempre o en muchas ocasiones van 3 pasos adelante de las formas culturales, de las resistencias que muestran
los medios, y hablo en general, ¿hacia dónde tendría que ir la discusión jurídica, en este caso del derecho de réplica? Bueno, en concretamente con el caso de un personaje público que está, no es propiamente un medio de comunicación, ¿o en qué sentido? Sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, se desacata una orden judicial de una persona que dice, quiero ejercer mi derecho de réplica. Bueno, habría sanciones. Creo que si lo llevas al Poder Judicial, habría sus sanciones y pues creo que al final de cuentas serviría como un mecanismo de responsabilidad hacia quien divulgue información. O sea, la Corte ya interpretó de manera amplia quiénes pueden ser sujetos obligados de la ley de réplica. En este punto, si tú vas a fungir, aunque no seas propiamente o formalmente un medio de comunicación, y vas a empezar a fungir como tal, pues en alguna ocasión incluso ya hasta se ha sugerido terminar con Notimex o con otras agencias públicas estatales, de noticias estatales, porque ya la mañanera funge como esto, por ejemplo, ¿no? En este sentido, pues estás tomando atribuciones de facto, digamos, no formalmente, no constituido, pero de facto ya estás funcionando como un medio de comunicación y si vas a difundir información, hay una responsabilidad, no solamente como servidor público, sino como divulgador de información, de, de hacerlo de la manera más veraz posible. Tienes la responsabilidad de que toda la información que vas a divulgar esté respaldada con datos o esté respaldada y de esta manera cualquier otra persona, sobre todo una persona a la que estás aludiendo con información que es falsa o es inexacta, porque bueno, esto sí hay que mencionarlo, el derecho de réplica no da para ejercer la contraopiniones. Yo puedo decir que fulano es una persona ratera y contra eso no va la réplica. Pero si yo digo que fulano es una persona ratera o ladrona porque se robó o desvió 5,000 millones de pesos durante su gestión en X dependencia, y la persona dice, oye, yo ni siquiera trabajé en esa dependencia, ¿por qué me estás diciendo eso? Ah. Bueno, contra la información. Contra la información inexacta o falsa. Es contra la que ejerce la réplica. Ahora, si tú vas a usar estas conferencias o estos medios públicos que para divulgar tu información y vas a utilizar información falsa, bueno, esa es la que debe estar bajo escrutinio. No importa quién sea, no importa si seas la autoridad más alta del poder del Estado mexicano o si seas un medio de comunicación local o un presidente municipal. No importa, todas las personas que van a divulgar información y van a presentarse ante el mercado de ideas y le van a dar material a la sociedad, pues tienen que tener un escrutinio. Y el derecho de réplica debería garantizarse a todas las personas contra cualquier persona que divulgue información y contra cualquier persona moral o persona física. Y antes de acudir ante un juez, al Poder Judicial, porque un medio no otorga este derecho de réplica, no cumple con la obligación de abrir el espacio de derecho de réplica, ¿qué tiene que hacer un ciudadano? Si yo escucho una noticia inexacta o falsa que alude a mi persona, ¿qué se hace, Raúl? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un ciudadano que nos está viendo y escuchando en estos momentos para empezar? Primero es deseable que registre el acontecimiento, que reporte el periódico, que grabe la transmisión, y que haya algún testimonio que eventualmente pueda presentar ante cualquier autoridad. Y lo segundo es ir y tocar la puerta del medio de comunicación. Bueno, la ley de derecho de réplica establece que cada medio tiene un obligación área. de tener una persona Así es. que reciba quejas y que reciba solicitudes de derecho de réplica. Y hay un plazo legal para que el medio responda, en fin, esto está en la ley. Pues es lo primero que hay que hacer, hacer un escrito, hay que ponerlo por escrito y pedir la réplica. Insisto, en muchos medios, incluso es parte de su actividad profesional cotidiana, dan la réplica sin problemas. Sí. Pero en muchas ocasiones no, y hay muchísimos casos al respecto. El derecho de réplica, como decía el maestro Vladimir, está limitado a la aclaración de informaciones o afirmaciones falsas o inexactas. ¿Qué es lo inexacto? Aquí se abre un margen de discrecionalidad. Si yo digo fulano es medio ladrón, eso entra en un ámbito de difícil discusión. El derecho de réplica, por ejemplo, ampara la crítica periodística, pero con esa limitación.
Esto se discutió mucho, si el derecho de réplica se debe aplicar solo para notas informativas, como las que tú lees en tu noticiero en todas las noches, o si también a los comentarios, que a veces es muy difícil distinguir cuando, este es otro litigio célebre que no se ha resuelto, cuando el conductor de un noticiero está informando y cuando está comentando. Bueno, Sí. cuando el comentario está sustentado en afirmaciones falsas o inexactas, se puede acceder a la réplica. Pero ¿qué pasa cuando un comentario es resultado de la apreciación subjetiva del periodista o el conductor? Si yo digo en un programa de radio, tengo la impresión de que el señor López no, es el peor ejemplo, el Algún señor otro. Rodríguez es medio ladrón. En mi opinión, no estoy diciendo una información, Sí. es una apreciación subjetiva, muy posiblemente calumniosa de mi parte. Según la ley, el señor mencionado por mí de manera calumniosa no puede reclamar. Esta es una debilidad, no es culpa de la sentencia de la Corte, sino de la formulación inicial que hicieron los diputados y los senadores cuando aprobaron el derecho de réplica. Y hay otro asunto que se mencionó hace rato que me valdría la pena comentar, Sí. que es en qué espacio del medio de comunicación debe publicarse la réplica. La lógica indicaría que debe ocupar el mismo espacio que la nota que está siendo rectificada. Eso en los estándares periodísticos es muy difícil. Si un periódico publica en primera plana un asunto que resulta mentira, es muy difícil que quieran publicarlo otra vez en primera plana. Es un derecho del afectado, pero esto es lo que resulta más difícil de cumplir. La ley dice, el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva, en fin, no debe tener juicio de valor y debe publicarse en un espacio similar al que se ocupó en la nota que está rectificando. Hay medios de comunicación que dicen, yo ya publiqué la réplica. Por ejemplo, ahora mismo hay un litigio que acabo de leer en la revista Proceso, no recuerdo qué personaje público, no, de verdad no lo recuerdo, demandó a Proceso porque esta revista publicó algo que a esta persona le parecía calumnioso. Proceso publicó su carta en la sección de correspondencia. La revista dice, el Poder Judicial me está requiriendo que publique esto que ya publiqué, sí, pero lo publicó en la página 44, Sí. no en la página donde Lo aparecía manda el así reporte que dice. Son hasta atrás, ¿no? dilemas reales Sí. de la aplicación ya concreta de este derecho de réplica. Sí. El derecho de réplica, por lo que escuchamos, por lo que hemos visto en la práctica, en la ley, en la letra, es un derecho que debe formar parte y robustecerse con muchos otros mecanismos, ¿no? O no nada más el derecho de réplica. Estamos hablando ya de una complejidad en el andamiaje de comunicación en nuestro país, que el derecho de réplica está quedando pues muy corto, que se puede utilizar en ciertos casos, pero que tiene que formar parte de una estructura, un andamiaje, un sistema legal mucho más robusto que nos permita al final de cuentas fortalecer el derecho a la información, la libertad de expresión, por mencionar estos dos derechos, ¿no? Vladimir. Desde luego, es el derecho de réplica, incluso la Corte ya lo ha sostenido en diversos criterios, pues es complementario y permite, Sí. es un equilibrador en el mercado de ideas, un equilibrador para que la persona que usualmente no tiene este acceso a todas estas personas o de manera masiva pueda tener este espacio, aunque sea momentáneo, pero ponerse a la par frente a los demás. Y esto contribuye no solamente a la vertiente individual, que es yo como persona que quiero mi derecho, que quiero ejercer mi derecho, sino también hacia la colectividad, hacia todos los demás, para que tengan dos versiones de un mismo hecho difundido. Y ya sea la propia población la que se forme su propio criterio, y desde luego esto fortalece el diálogo democrático, es propio de un Estado de Derecho, es propio de un Estado, de una democracia en la cual estamos viviendo, ¿no? Sí. Estas dos dimensiones, ¿no?, me parece de vital importancia recalcar, porque entonces abarca esto otro que mencionaba, el derecho a la información, más allá de
ejercer mi propio derecho, ¿no? Claro, justo, el derecho a la libertad de expresión. Que la sociedad pueda tener estas versiones Claro. distintas. La libertad de expresión, dos vertientes, la colectiva, que es el derecho a la información, y es precisamente donde también ahí juega un papel muy importante el derecho de réplica, ¿no? Y a todos los ciudadanos pueden tener estas dos versiones y así formar su propio criterio. Eh, ¿Hacia dónde hemos caminado? Raúl, platicabas de este tema del retroceso. En muchos casos hemos hablado desde hace muchos años, yo creo que décadas, sobre el tema en particular de medios públicos en el ámbito profesional periodístico y también en el académico. Y al parecer también estamos viviendo momentos sui generis que no habíamos imaginado, en donde es así y que no nada más cuando hablábamos de medios públicos, de la sociedad, y en este esfuerzo de irlos consolidando así, y no nada más como medios gubernamentales. Ahora no únicamente estamos hablando de medios gubernamentales, sino de medios propagandísticos. O sea, esto ya pues, ¿ha ido empeorando o qué, Raúl? Ha ido empeorando y es una de las ¿No? muchas desdichas de este momento de la situación del país. En México habíamos estado construyendo un sistema de medios con nuevos equilibrios frente a la prepotencia de las empresas privadas. Había Sí. dos y nada más en el campo de la televisión. Sí. Pues se modificó la ley, entraron nuevas empresas que están jugando un papel diferente o complementario, en fin, y se empezó a consolidar un sistema de medios realmente públicos, que son medios que funcionan con financiamiento público, que no dependen directamente del gobierno y que tienen ligas con la sociedad para poder tomar sus decisiones. Estos son los tres atributos que definen a un medio de carácter público. Eso se hizo con la reforma legal de hace 10 años, en la reforma constitucional y en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que el próximo año cumplirá una década, con equilibrios interesantes. Por ejemplo, se creó un sistema público de radio y televisión, cuyo director, su presidente, era nombrado por el Senado a propuesta del presidente de la República. No dependía de un solo poder. Ese sistema de medios públicos, y cada medio público por su cuenta, tiene obligación de tener un consejo consultivo y un defensor de audiencias. ¿Qué pasa hoy? Y me da mucha tristeza decirlo y reconocerlo. El sistema de medios públicos que tenemos en México, el SPR, está encabezado con criterios facciosos por un antiguo periodista con el que alguna vez tuve buen trato, Genaro Villamil, que no funciona como conductor, como director de un medio autónomo respecto del gobierno, sino como vocero propagandístico del gobierno, del presidente. Esto no es un secreto. Y muchos de los contenidos de este medio de comunicación son propaganda oficial, muy lejos del equilibrio, de la pluralidad, que según la Constitución, no está en cualquier ley, deben tener los medios de carácter público. Si un ciudadano quiere inconformarse por algo que no le gusta, que transmitió el Canal 11 y el Canal 14, puede acudir al defensor de audiencias y puede acudir al consejo consultivo de cada uno de estos órganos. En ambos casos, o en los 4 casos, los 2 consejos de estos canales y los 2 defensores, las respuestas suelen ser de respaldo a quienes dirigen al canal y de defensa de los contenidos facciosos y no en defensa de la sociedad. A quienes han hecho uso de este derecho, no de réplica, sino de aclaración, de queja de los como audiencias que son de estos medios, de tal manera que este entramado legal que se construyó, que parecía que iba a servir para que los medios públicos fueran de veras medios al servicio de la sociedad, al menos en esta circunstancia de acaparamiento del poder y de los recursos comunicacionales por parte de una sola fuerza política, no está funcionando. Y eso me parece grave porque, aterrizando el tema a nuestro tema del día de hoy, pero que tiene mucho que ver, pues esto sería un replicadero. O sea, lo que voy es, uno puede ir y pedir ese derecho de réplica, pero cuando desde el poder se da por hecho
que los medios de la sociedad no son tales y son medios propios para la propaganda, pues estamos ya en otro nivel de discusión, Vladimir, y en un momento muy complicado, porque si bien se ha abierto el tema en la pluralidad de medios o de redes, también es cierto que hay pues un acaparamiento desde el poder político y económico para manejar todos esos medios, ya sean públicos o privados o de redes, porque tienen el dinero para los troles, para los bots, para presionar distintas concesiones de los privados con el gobierno en turno, más los medios que ya no son públicos sino gubernamentales. Claro, hay medios que se siguen manteniendo como tal, pero estamos en un panorama muy delicado de comunicación. Claro, y por ejemplo, o sea, muchos derechos pueden también caer en excesos, ¿no? La libertad de expresión, utilizando información, o sea, sí, respalda el derecho de toda persona a expresar tu punto de vista, expresar información, pero también qué tanto esa información la puedes ejercer de manera excesiva y terminar haciendo daño, como es la información falsa. ¿Qué tanto daño le estás haciendo a la población con información falsa? Sí. Entonces, requieres de estos otros elementos, otros derechos que hagan contrapeso ante estos excesos ahora vemos el poder público que acapara los medios de comunicación para utilizarlos a su beneficio. Y estas son cuestiones que, pues lamentablemente, usan de facto y exceden muchas veces lo que dice la ley, ¿no? Sí, hemos hablado de la libertad de expresión como una libertad clave para las democracias, para el derecho a la información y cuyos límites deben ser los menos. Pero esos límites que son los menos, pues también están muy claros, ¿no? Eh, Por no, ejemplo, no se, cuando terminas afectando a otra persona. no se puede difamar, calumniar, mentir. Y si alguien lo hace, hay recursos para rectificar. Claro, El claro. problema es que se cumpla con esos recursos. Claro. Bueno, me parece que es el tema de derecho de réplica abarca muchos otros temas que ojalá podamos tener oportunidad de seguir comentando y charlando, Raúl, porque me parece que la labor y el ejercicio periodístico, la labor de los medios de comunicación, no es nada más importante en un ámbito menor. Eh, esto tiene que ver con los derechos que hemos hablado y con el fortalecimiento o no de nuestra propia democracia. Raúl, algo breve para concluir y un mensaje a la audiencia después de esta interesante charla, Raúl. Yo diría que la democracia es un sistema de gobierno que reconoce que la sociedad es inevitablemente plural. Y en esa pluralidad, para que se pueda expresar, es justamente que requerimos de la libertad de información y de los derechos ligados con la comunicación. Sin eso, no hay ni la información que necesita la sociedad, ni el intercambio de ideas que articula una deliberación que es requisito hoy de la democracia. Vladimir. Pues cuestionar toda la información que nos llega. Y desde luego, si hay información que suena falsa, que suena inexacta, pues, y que te alude, pues desde luego invitar a todos los actores de la sociedad a que ejerzan su derecho de réplica. Es un derecho nuevo, es un derecho que requiere que se lleve a tribunales, es un derecho que requiere que se siga trabajando y se siga desarrollando y se siga normalizando, ¿no? Poner es como un elemento equilibrador en el mercado de ideas y pues que los medios de comunicación también vayan asumiéndolo como propio y que los mexicanos lo asumamos como una realidad. Saber que pueden existir dos versiones sobre un mismo hecho y que nosotros usemos nuestro criterio para decidir cuál creer. Maestro Vladimir Duarte, Gracias. doctor Raúl Trejo del Arbre, muchísimas gracias por habernos acompañado y invitados para seguir Es charlando. un placer, Elisa, gracias. Gracias, Es un placer, y muchas gracias por habernos acompañado también. Los esperamos para que sigamos charlando en esta diversidad de temas. Los esperamos.